Carmela Moró, funcionaria de Jefatura de Gabinete. Carmela, ¿cómo estás? Agustín Alvarrey te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Renuncié hace un tiempo ya a la Jefatura de Gabinete. Tenés razón, tenés razón. Carmela, queríamos saber cómo viviste este cierre de listas, esta imposibilidad de una PASO amplia, si estás conforme con este cierre. No, la verdad que primero quiero decir que no existe un escenario de PASO, que hubiera sido a mi criterio lo más sano. De hecho, nunca me expresé, aún teniendo diferencias políticas con Daniel Scioli en contra de las PASO, porque soy una gran defensora de la democracia. Y creo que los derechos políticos de todos están vulnerados desde que se empezó a hacer un mal uso de las PASO, porque en realidad cuando se sancionaron las primeras veces, Néstor hizo de esta herramienta una herramienta para dirimir diferencias. Eso después dejó de suceder, no solamente en nuestro espacio político, sino también a veces en el radicalismo o en Cambiemos. Con lo cual soy muy crítica de las PASO porque efectivamente no se cumplen. No se cumplen no porque la ley diga que hay situaciones en las que la gente no puede participar, sino porque lisa y llanamente los que tienen la lapicera, en este caso de las candidaturas, hacen trampa, digamos, porque no tiene otra forma de definición. Si lo queremos llamar más finamente, le podemos decir proscripciones. La PASO de Grabois y Massa es una mentira, porque a Grabois solamente le dejaron presentar en la candidatura o en la categoría de presidente, con lo cual en realidad lo están restringiendo desde el vamos. De hecho, Grabois cierra con el sector de Massa, el sector del albertismo y demás en otras categorías, con lo cual es una falsa dicotomía. Digo, si nosotros vamos a defender los derechos de nuestra militancia, de nuestros representados, lo vamos a defender en serio. Bueno, un poco lo que también hizo el esquema de Scioli, Rossi y Cafiero, ¿no? Decir que se presentaban para defender el derecho a las PASO y lo único que defendieron es el derecho a ocupar un espacio de poder ellos, y absolutamente casi todos, el 90% de los que iban a presentar listas con esta opción electoral, se noticiaron hace un par de horas que no pueden presentar listas porque efectivamente la dirigencia actual y nuestros candidatos lamentablemente no dejan que haya participación política en los distritos, en las secciones, en las provincias. Con lo cual, sí. ¿Qué te imaginás vos que va a pasar? No Entonces, existe la PASO abierta. vos estás planteando, por supuesto, del lado de la dirigencia o de los militantes, la frustración que se encuentran ante esta situación y la poca receptividad a la competencia. ¿Qué pensás que va a pasar con los votantes? Aquellos votantes que esperaban que hubiera opciones. ¿Cómo crees que van a hacer su comportamiento? Guillermo Moreno acá en el piso decía que lo iban a votar a él. ¿Vos qué pensás? Creo que cada votante va a tener una actitud distinta y está bien que así sea. Lo que digo es, hay distintas categorías. Está la dirigencia que tiene responsabilidades. Yo me siento referente porque tengo un partido político. De hecho, estamos debatiendo abiertamente renunciar al Frente de Todos, porque no es un frente efectivamente ni de partidos políticos ni donde haya reglas de juego, sino que es simplemente un sello donde algunos terminan de cerrar sus expectativas e intereses personales. En el caso de los votantes, la militancia obviamente se siente totalmente manoseada, bastardeada, porque los suben, los bajan, los usan, dicen que van a competir para defender sus derechos. Otros decían que estábamos enfrentando los dos modelos de país, lo cual obviamente muchos de nosotros creemos, ¿no? Entre quienes tienen una actitud entreguista con el Fondo Monetario Internacional y quienes tienen una actitud muy complaciente, como es el gobierno actual, y los candidatos actuales de un lado que efectivamente se la pasan trabajando para mejorar la balanza financiera y conseguir dólares, pero para pagarle al fondo, y no se meten con los intereses reales, que son los que están atentando hoy contra el bolsillo de la gente que no llega a fin de mes, con el salario, salarios de trabajadores
pobres, con el precio de los alimentos, con el desquicio de esta mala, berreta ley de alquileres que no solo no mejoró, sino que aumentó la problemática del hábitat y la vivienda. Evidentemente... Se creó un escenario de disputa en base a cuestiones ideológicas que se ve que no eran tales y nos están planteando la continuidad de estas políticas. Entonces no hay margen para que la militancia no se sienta manoseada, engañada. Muy triste, debo decir. La mayoría de muchos compañeros pueden dar fe de lo mismo, gente llorando. Me parece vergonzoso que haya dirigencia política que se precie de ser tal y que manosee de esta manera a la gente que en definitiva no solo padece las consecuencias de la mala política, sino que ellos pretenden que los salgan a militar. Pues muy bien, yo vi un tuit de Cafiero que dice, llamando a la militancia militar, que salga a militar él, ¿sí? Porque los 4 años que hicimos resistencia al macrismo, él estaba en la librería y de hecho criticándonos, diciendo que matamos a Nisman y demás. Después del vergonzoso papel que hizo en sus roles institucionales, que salga a militar él porque la militancia está padeciendo las malas políticas que ellos aplican. Perfecto. Carmela, muchísimas gracias. Queríamos tener tu testimonio. Gracias por participar. Ahí estaba Carmela Moró, volvemos.